La historia comienza con el protagonista perdiendo a su abuelo, quien lo había criado después de que él perdiera a sus dos padres. Acostado en su cama, se dio cuenta de que estaba completamente solo en este mundo. Sentía como si el funeral hubiera terminado apenas hacía unas horas, pero de alguna manera ya habían pasado 10 días enteros en un estado de confusión. Tenía un mensaje con los resultados de la selección, y al parecer no había sido elegido. Empezó a recordar lo que la gente le decía sobre sus préstamos estudiantiles. Le repetían que debía estar agradecido por tenerlos, porque sin ellos ni siquiera podría pensar en ir a la universidad. Le aconsejaban que primero se enfocara en conseguir cualquier trabajo antes que perseguir una carrera soñada. Incluso le decían que su novia lo dejaría si no tenía empleo. Su mente se distrajo gracias a su gata Nike. Se sintió reconfortado al menos porque ella seguía a su lado. Ya no tenía sentido seguir lamentándose. Decidió comer algo y luego volver a buscar trabajo. Entonces vio la caja de madera que su abuelo le había dejado y decidió abrirla. Dentro había varios anillos antiguos. Se probó uno, y Nike tomó otro con la boca. Intentó que lo soltara. Pero en el momento en que tocó el anillo, abrió los ojos en un mundo completamente distinto. Se preguntó si estaba soñando. No tenía idea de dónde estaba ni cómo había llegado allí. Si lo pensaba bien, hacía apenas un minuto estaba acostado en su cama. No sentía más hambre ni más cansancio que antes, así que no podía haber pasado mucho tiempo. Antes de aparecer allí, intentó recordar si algo fuera de lo común había ocurrido. Entonces recordó que llevaba puesto el anillo. Intentó buscarlo, pero no estaba ni en su dedo ni en sus bolsillos. Incluso revisó la boca de Nike, pero tampoco lo encontró. Estaba seguro de que lo tenía puesto, no había forma de que se hubiera caído tan fácilmente. No entendía qué estaba pasando, pero empezó a pensar que la desaparición del anillo podía tener algo que ver con todo eso. Consideró que tal vez el anillo había activado algo, aunque se dijo a sí mismo que esto no era un anime ni un manga. Pero poco a poco comenzó a aceptar que realmente podría estar en otro mundo. También notó que no llevaba zapatos. Pensó que, si de verdad estaba en otro mundo, debería tener alguna habilidad especial o cheat. Gritó a abrir, esperando que apareciera algo, pero no pasó nada. Se quedó sentado pensando que estaba completamente perdido. Nike empezó a lamerle la cara, y cuando la miró, se dio cuenta de que estaba flotando. Entonces entendió que la que había recibido habilidades especiales era ella. Por un momento se rindió, convencido de que no tenía forma de sobrevivir allí. Pero luego pensó que, si Nike tenía poderes, tal vez aún había esperanza. Solo necesitaba descubrir cuáles eran. De repente apareció una pantalla frente a él. Pensó que era el estado de Nike, pero en realidad era el suyo. Tenía dos habilidades únicas, comercio y evaluación. Volvió a sentir esperanza al saber que también poseía habilidades especiales. No estaba seguro de qué hacía exactamente comercio, pero evaluación era bastante clara. Usó evaluación en Nike y descubrió que ella parecía mucho más fuerte que él. Aún así, era una suerte enorme que ambos hubieran obtenido habilidades especiales. Además, tampoco tenía nada ni a nadie por quien regresar a Japón. Así que decidió colaborar con Nike para encontrar la manera de sobrevivir en ese mundo. Para empezar, tendría que dominar bien su habilidad de evaluación. Se internó en el bosque y usó evaluación sobre un árbol. Resultó ser un árbol de hojas medicinales. Nada fuera de lo común. Luego activó comercio y el árbol desapareció. Sintió un dolor agudo en la cabeza y Nike también se asustó. La bajó al suelo y le pidió disculpas. Intentó usar comercio otra vez y otro árbol desapareció. Nike lo miraba confundida. Cuando volvió a activar comercio, el árbol reapareció. Ahora sí era momento de poner la habilidad a prueba de verdad. Colocó el árbol almacenado y lo intercambió por puntos. Después de eso, se fabricó unos zapatos para él. Era increíble, porque con esa habilidad realmente se había sacado la lotería. Eso significaba que había encontrado una forma de sobrevivir. Y si hacía las cosas bien, podría volverse increíblemente rico. Ahora podía imaginar un futuro brillante frente a él. Esa idea le dio una enorme motivación. Empezó a almacenar árboles, piedras y todo lo que encontraba a su alrededor. Ya había guardado una enorme cantidad de cosas, pero el espacio no parecía ni cerca de llenarse. Incluso fue y compró una motosierra eléctrica para probarla. Pensándolo mejor, se dio cuenta de que estaba muerto de hambre, así que decidió buscar algo para comer. De pronto, Nike empezó a bufar amenazante hacia algo cercano. Y cuando fue a ver qué era, se trataba de un tigre negro. Comparado con eso, hasta los osos pardos parecían adorables. Intentó almacenarlo con su habilidad, pero no funcionó.
Cuando guardaba los árboles, tampoco le permitía almacenar los insectos que estaban sobre ellos. No estaba completamente seguro, pero parecía que no podía guardar criaturas vivas, excepto plantas. Empezó a pensar rápido en qué podía hacer. Entonces tuvo una idea. Necesitaba atacar primero y no darle oportunidad de contraatacar. El tigre todavía estaba a cierta distancia, así que intentó calmarse para ejecutar el plan. Sin importar el tamaño del objetivo, el alcance máximo de almacenamiento era de 100 metros, y esa misma distancia aplicaba para invocar objetos. Todo eso ya lo había comprobado cuando estuvo probando su habilidad de comercio antes. Le dijo a Nike que no se preocupara. Primero almacenó el suelo que el tigre estaba pisando, haciendo que perdiera el equilibrio y cayera. Mientras el tigre caía, colocó un contenedor de carga y vertió nitrógeno líquido dentro. Todo salió exactamente como lo había planeado. Le preguntó a Nike qué le parecía su estrategia, pero ella seguía bufando con desconfianza. Entonces volvió a escuchar al tigre. Había saltado fuera del contenedor, vivo y completamente ileso. Se dio cuenta de que necesitaba un arma para pelear. Aunque al final no hizo falta, porque Nike comenzó a lanzar balas de agua contra el tigre. Esa era la magia espiritual de Nike. Pero ahora el tigre corría incluso más rápido que antes. Revisó si tenía algo útil y decidió crear algo que funcionara como muro defensivo. Pero enseguida comprendió que no había escapatoria. Si no luchaba ahora, todo terminaría ahí mismo. Cuando el tigre volvió a lanzarse hacia él, notó que sus movimientos parecían ir en cámara lenta. Se dio cuenta de que, sorprendentemente, estaba muy calmado. Calculando el momento exacto, dejó caer una roca gigantesca sobre el tigre justo antes de que lo alcanzara. Esta vez estaba seguro de que lo había logrado, y lo confirmó cuando el tigre fue absorbido directamente en su almacenamiento. Ahora sí que estaba muerto de hambre. Eliminó cualquier rastro de lo ocurrido, compró comida y armas después de comer, e incluso adquirió un dron. Esa habilidad de comercio estaba completamente rota. Luego revisó los alrededores y encontró una carreta con varias personas. Era el momento del primer contacto entre él, Nike y la gente de este mundo. Cuando finalmente los alcanzó, los saludó con amabilidad. La persona al frente le preguntó si viajaba solo. Él señaló a Nike y respondió que eran solo un hombre y su mascota. La chica pareció interesada en la gata. Él preguntó si los gatos eran raros por allí. Ella dijo que solía ver gatos con frecuencia, pero nunca uno con un pelaje tan largo. Entonces él se presentó como Daichi Asakura y presentó a su compañera, Nike. La joven se acomodó la túnica y dijo que se llamaba Alicia Hartland. Era tan hermosa que Daichi se quedó mirándola unos segundos. Le preguntó si quería acariciar a Nike, y ella se mostró bastante emocionada. Pero cuando se acercó para tocar a Nike, la otra mujer colocó su espada entre ellos y le dijo a Alicia que estaba siendo descuidada. Volvió a preguntarle si realmente estaba solo. Él respondió que era un mercader viajero, pensando que era una buena tapadera. Ella comentó que no parecía llevar demasiadas cosas para ser comerciante. Él respondió que, aunque no lo pareciera, llevaba bastante mercancía, y les mostró la linterna que había creado. Se sorprendieron bastante. Ella asumió que era una bolsa mágica o alguna herramienta mágica. Pero Alicia dijo que no sentía ningún flujo de magia proveniente de ese objeto luminoso. Daichi comprendió entonces que en este mundo realmente existían bolsas y herramientas mágicas. Viendo que en su pantalla de estado aparecía la palabra magia, no era algo tan extraño. Dijo que dejaría el objeto en el suelo para que lo revisaran ellas mismas. Alicia examinó la linterna y confirmó que no era un artefacto mágico. Les pareció increíble. Él preguntó si viajaban juntas. Ella respondió que se trataba de una escolta de caravana. Entonces preguntó si podrían permitirle acompañarlas hasta el siguiente pueblo y presentarlo ante el encargado. Alicia no creía que fuera mala persona y consideró aceptarlo, pero la otra chica insistió en que era muy sospechoso. Daichi quiso entregarle sus armas para tranquilizarlas, pero ella dijo que no tenía sentido darle armas inútiles, ya que con solo mirar sus manos podía notar que no estaba acostumbrado a usar arco ni cuchillo. Daichi soltó una gran carcajada y admitió que lo había descubierto. Ella se sorprendió por su reacción y dijo que lo presentaría ante el líder de la caravana. Su nombre era Karina. Alicia añadió que preguntaría al líder si podía viajar con ellas. Él les dio las gracias y extendió la mano para estrecharla. Nike saltó de inmediato sobre Alicia y empezó a ronronear. A ella le pareció tan adorable que ignoró por completo la mano extendida de Dai. Él intentó entonces ofrecerle la mano a Karina, pero tampoco la aceptó. Dijo que lo llevaría ante el líder, pero debía mantenerse siempre a menos de 1 metro de ella.
No podía permitirse que un supuesto mago se acercara descuidadamente a la persona que debía proteger. No creía ni por un segundo que viajara solo sin habilidades de combate, así que concluyó que era un mago. Le recordó la regla del metro y comenzó a caminar hacia la carreta. Daichi notó que llevaba una espada larga. Ella comentó que él había cambiado su forma de hablar. Él respondió que esa era su manera normal de expresarse. Como tenían más o menos la misma edad, pensó que no habría problema. Karina le dijo que podía hablar como quisiera, siempre y cuando no hiciera movimientos bruscos que la pusieran en alerta. Daichi no entendía por qué le parecía tan sospechoso. Abrieron la puerta del carruaje y un hombre bajó, preguntando si él era quien quería viajar hasta Karam. Daichi se presentó. El hombre era Klaus Bertram, líder de la caravana y presidente de la compañía comercial Bertram. No sabía cuán influyente era esa compañía, pero decidió apostar fuerte y dijo que era consciente de que su petición podía resultar impertinente. Klaus preguntó qué pensaba ofrecer a cambio. Daichi le entregó una pequeña bolsa y dijo que le vendería esos productos al precio de costo. Klaus abrió la bolsa y pareció sorprendido. Comentó que estaba siendo bastante generoso y preguntó si no conocía el verdadero valor de aquello. Daichi respondió que desconocía su valor en ese país. El valor dependía del lugar y del momento en que se vendiera el producto. En su país se cultivaba, aunque seguía siendo un bien valioso. Klaus lo encontró honesto y directo. Daichi dijo que no era más que un humilde comerciante y que entendía que mentir y manipular solo arruinaría el negocio. Klaus pareció simpatizar con él. Klaus explicó que la pimienta podía tener cierto valor en su país de origen, pero no podía asegurar que en ese país valiera varias veces más. Ninguna nación del continente había logrado cultivarla con éxito. Toda la pimienta era importada de otros continentes, lo que la hacía extremadamente cara y accesible solo para los ricos. Además, para vender pimienta en la ciudad se necesitaba un permiso, y siendo extranjero, seguramente no lo tenía. Daichi empezó a alterarse al pensar que ni siquiera era de ese continente. Klaus dijo que jamás imaginó que proviniera de un continente completamente distinto, aunque su vestimenta y creencias sí parecían extranjeras. Daichi le pidió que mantuviera en secreto su origen, ya que eso podría causarles problemas innecesarios a ambos. Agradeció su discreción. Klaus dijo que prepararía el pago por la pimienta, pero Daichi le pidió que esperara y preguntó si estaría dispuesto a pagarle con algo que no fuera dinero. Quería convertirse en comerciante en ese país, pero como habían hablado, no era nativo. Sugirió que le brindara el conocimiento y el apoyo necesarios para sobrevivir y prosperar como mercader. Klaus admitió que confiaba bastante en él. Daichi dijo que le gustaba pensar que sabía juzgar bien a las personas. Klaus respondió que aún faltaba un poco para poder ayudarlo adecuadamente. Daichi preguntó cuánta pimienta más necesitaba y él respondió que 3 bolsas adicionales. Parecía alguien muy capaz y Daichi pensó que sería un aliado confiable. Le entregó 3 bolsas más y comentó que su abuelo siempre decía que, al tratar con un socio importante, debía superarse cualquier expectativa, aunque quizá eso lo había leído en algún libro. Klaus ordenó a Lloyd recoger la pimienta. Luego Klaus pidió a Karina que escoltara al señor Asakura hasta la ciudad de Kamaru y que protegiera también a la señorita Alicia. Karina aceptó y preguntó a Alicia si estaba de acuerdo. Ella respondió que sí, y así cerraron el trato. Cuando regresaron al carruaje, Daichi volvió a ofrecer la mano y dijo que esperaba con gusto viajar con ellas. Ellas también dijeron esperar el viaje, pero no estrecharon su mano. Daichi preguntó a dónde se dirigían y Alicia respondió que iban a explicar su situación. El capitán de la guardia, superior de Karina, debía estar informado. Él pidió que lo llamaran Daichi, ya que no era bueno con formalidades, y que sería aún más feliz si lo trataran como a un amigo. Alicia dudó al principio, pero cuando volvió a ver a Nike, aceptó. De pronto Daichi dijo que Nike se le estaba resbalando de las manos y le pidió a Alicia que la sostuviera. Ella comentó que era demasiado tierna. Daichi se acercó y dijo que la que estaba abrazando era Nike, y que él era solo Dai. Ella se sonrojó avergonzada y le dio la espalda. Él preguntó si debían ir a ver al capitán de la guardia y dijo que podía seguir sosteniendo a Nike. Ella respondió que sí, pero él no la escuchó y volvió a acercarse a su rostro. Alicia entró en pánico y lo llamó señor Daichi otra vez, aunque enseguida se corrigió. En la siguiente escena, Klaus preguntó a Lloyd qué opinaba de Daichi. Lloyd dijo que, para alguien que no era de ese continente, parecía bastante familiarizado con sus costumbres. Pensaba rápido y era educado. Sus manos estaban muy cuidadas, como si nunca hubieran realizado trabajo duro. Probablemente recibió buena educación y creció en una familia acomodada. Klaus estuvo de acuerdo y preguntó qué más pensaba.
Joy dijo que entregar algo tan valioso sin pedir nada tangible a cambio significaba que o era hijo de un comerciante muy rico o el hijo ingenuo de algún noble que no entendía cómo funcionaba el mundo. Aunque también podría convertirse en alguien muy importante en el futuro. Por el excelente estado en que conservaba sus cosas, sospechaban que poseía una caja de objetos. Una caja de objetos era una habilidad extremadamente rara, incluso entre las bendiciones divinas. El usuario podía crear y separar una dimensión de subespacio para almacenar objetos. Tenía características específicas, la capacidad dependía totalmente del poder mágico del usuario, solo él podía utilizarla y el tiempo no fluía dentro de ese espacio. En cambio, una bolsa mágica era simplemente una bolsa encantada que ampliaba su capacidad mediante magia. El tiempo se avanzaba dentro y su capacidad era fija, sin importar el poder mágico del dueño. Klaus dijo que fingió sacar la pimienta de una bolsa mágica, pero claramente no era el caso. Esa confianza desmedida que le permitió cruzar el océano seguramente provenía de poseer una caja de objetos. Aunque todavía era bastante joven. Klaus pensaba que dentro de esa caja probablemente había más artículos de gran valor. Pero lo más importante era que conocía una tierra completamente desconocida para ellos. Joy preguntó si debían informar a las personas adecuadas y pedir que lo trataran con la máxima cortesía, pero Klaus dijo que no sería necesario. Bastaba con asegurarse de que no fuera tratado con falta de respeto, no solo dentro de la compañía, sino también por los guardias. Mientras observaba los alrededores, Daichi notó que el vidrio era bastante valioso en ese lugar, aunque la calidad parecía más o menos del nivel de la Edad Media. Una chica llamada Colette se acercó y le preguntó a Karina si podía ayudarla con el fuego. Karina se disculpó y le dijo que en ese momento estaba mostrando el campamento a un invitado. Daichi se preguntó por qué le pediría eso y supuso que quizá quería que encendiera el fuego con magia. Entonces dijo que por él no había problema y que, si estaba bien, le gustaría mirar también. Karina decidió ayudar a Colette y utilizó su magia para encender el fuego. Daichi quedó bastante impresionado. Simplemente colocó la mano sobre la leña y ésta estalló en llamas. La magia ofensiva de Nike también era increíble, pero ver magia aplicada a la vida cotidiana le parecía aún más fascinante. Le preguntó si siempre ayudaba a encender fogatas, y ella respondió que solo cuando tenía las manos libres. Daichi pensó que quienes no podían usar magia de fuego, recurrirían al pedernal para encender fuego. Alicia comentó que las personas que no podían usar magia de fuego, podían emplear otros tipos de magia. En otras palabras, si tenías poder mágico, podías usar objetos mágicos sin importar el elemento. Pero Alicia aclaró que no era tan simple. El hecho de poder o no usar magia también determinaba los trabajos a los que podías aspirar. La mayoría de las veces, los usuarios de magia eran contratados antes que los no usuarios. Quienes no tenían magia ni siquiera podían aprovechar las comodidades modernas, mucho menos ganarse la vida con facilidad. Daichi recordó lo que había pasado en Japón y sintió cierta incomodidad por ellos. Dijo en voz alta que, en ese mundo, tu vida prácticamente dependía de si podías usar magia o no. Karina lo reprendió porque lo había dicho justo delante de Colette, y ella lo había escuchado. Él se disculpó de inmediato. Colette respondió que no pasaba nada, que ya estaba acostumbrada. Además, aunque no podía usar magia, trabajaba para una buena compañía. Las personas a su alrededor eran amables y la ayudaban con todo tipo de cosas. Se sentía afortunada. Daichi comprendió entonces que su idea de ascender en ese mundo como comerciante gracias a su habilidad especial era bastante egoísta y superficial. Con ese poder, podría mejorar un poco la vida de quienes no tenían habilidades mágicas. Y además, alterar el sistema de valores de ese mundo le parecía interesante. Usando tecnología de la Tierra, las personas sin magia podrían vivir una vida no muy distinta a la de quienes sí la tenían. Al difundir ese conocimiento y esa tecnología, quienes no poseían magia se convertirían en clientes valiosos. Llamó a Colette y le mostró el encendedor que llevaba. Dijo que también tenía una herramienta para encender fuego. Cuando lo encendió, todos quedaron sorprendidos. Karina jamás había visto un objeto de pirotecnia tan pequeño, y además no era un objeto mágico. También era transparente, como si fuera una gema. Dijo que se llamaba encendedor y le pidió a Colette que lo probara. Ella entró en pánico y dijo que jamás podría tocar algo tan costoso. Daichi dejó caer el encendedor a propósito y explicó que era más resistente de lo que parecía, y que no se enojaría aunque rompiera uno o dos, así que podía usarlo sin preocuparse. Colette lo tomó con cuidado, lo usó para prender unas ramas y logró encender el fuego con bastante facilidad. Quedó maravillada con el encendedor y comentó que su país debía de ser un lugar extraordinario. Daichi dijo que quería distribuir herramientas por todo el país para que incluso quienes no tenían magia pudieran utilizarlas.
Colette respondió que, siendo un comerciante extranjero con productos tan innovadores, sin duda tendría éxito. Le agradeció por el encendedor e intentó devolvérselo, pero le dijo que podía quedárselo como agradecimiento por toda la información que le había dado y también como disculpa por haber interrumpido su trabajo. Ella insistió en que no podía aceptar algo tan valioso, pero le aseguró que no era tan caro como parecía. En ese momento apareció un hombre preguntándole a Karina qué estaba haciendo allí. Karina explicó que estaban en medio de una reunión con el capitán, que resultó ser el mismo. Lo presentó como el capitán Jeffrey. También le dijo que ese era Asakura Daiichi, el comerciante con quien el señor Bertram estaba haciendo negocios. Daiichi volvió a extender la mano y comentó que los acompañaría hasta la próxima ciudad. El capitán Jeffrey respondió que él estaba a cargo de escoltar a la compañía comercial Bertram. Karina añadió que el presidente le había pedido que cuidara del cliente. Jeffrey preguntó si estaba escoltando tanto a Daiichi como a Alicia, y ella confirmó que sí. Daiichi se sintió como un niño, porque sonaba como si estuviera haciendo de niñera. No hacía falta decirlo de esa manera, pero parecía que a ella no le importaba. Luego el capitán Jeffrey lo guió. Por la noche le dieron una tienda de campaña donde descansó junto a Nike. No imaginó que se impresionarían más por la carcasa de plástico del encendedor que por su función. Se preguntó si no se habría excedido un poco. De pronto alguien se acercó a su tienda y preguntó si estaba despierto. Era Karina. Se disculpó por molestarlo tan tarde y le informó que el presidente quería hablar con él. Daiichi respondió que se prepararía enseguida. Se quitó el reloj por precaución. Se preguntó si habría algún problema con la calidad de la pimienta. Mientras caminaba hacia la tienda del presidente junto a Karina, notó que el ambiente estaba bastante animado. Karina lo condujo hasta la tienda y él entró. Alicia y Klaus lo estaban esperando. Klaus se disculpó por la hora. Daiichi preguntó si había algún inconveniente con la calidad de la pimienta y aseguró que la reemplazaría con gusto si existía cualquier problema. Klaus respondió que la pimienta era de excelente calidad. Daiichi preguntó entonces cuál era el asunto, y Klaus le mostró el encendedor que le había dado a Colette. Aclaró que no se lo habían quitado, pero le habían preguntado cómo debía manejarlo, y él jamás había visto algo así. Dijo que no tenía idea del verdadero valor de ese objeto. Daiichi pensó que quizá querría comprárselo, pero ahora sentía que no podía decir simplemente que planeaba venderlo como un artículo doméstico común. Klaus asumía que era un producto de uso habitual entre la nobleza y los ricos. Tal vez en su país lo fuera, pero allí tenía un valor extraordinario. Daiichi preguntó si ese valor se debía a su utilidad. Klaus respondió que, como objeto que incluso los no usuarios de magia podían usar, valía más que cualquier objeto mágico común. Pero lo que realmente importaba era la carcasa. Tal vez no fuera tan preciosa como una joya, pero valía tanto como el vidrio. Si apareciera una cantidad considerable en el mercado, sin duda habría quienes intentaran vendérsela a los ricos y poderosos a un precio altísimo. Daiichi solo veía problemas si comenzaba a vender cosas así sin pensarlo bien. Se sintió culpable por su descuido. Klaus recordó que había prometido ayudarlo con su negocio y preguntó qué harían ahora. Fingir que nada había pasado no era una opción. Además, así no podrían sacudir el sistema de valores de ese mundo. Entonces Daiichi sacó otro objeto y dijo que ese sí era un producto destinado a los ricos. Era una escultura de vidrio. Se quedaron boquiabiertos ante su belleza, y Klaus casi gritó. Al escuchar el alboroto desde afuera, Karina apareció en un instante detrás de Daiichi, colocando su espada en su garganta. Klaus le dijo que no había ningún problema, que simplemente había perdido la compostura. Después de eso, Karina se retiró. Klaus se disculpó por haber levantado la voz tan de repente. Daiichi, por dentro, estaba en pánico, preguntándose si se había alejado más de 1 metro, porque ella había entrado en la tienda en cuestión de segundos. Klaus comentó que parecía no inmutarse aunque le pusieran una espada en el cuello. Él respondió que era porque sabía que ella se contendría, aunque en realidad ni siquiera había entendido qué acababa de pasar, y eso nunca lo sabrían. Klaus quiso retomar la conversación, pero antes Daiichi pidió que Karina se uniera a ellos. Cuando regresó, ya estaba al tanto de la situación. Daiichi explicó que aquello era una escultura de vidrio, un artículo de alto valor que se comercializaba a precios muy superiores a los de gemas inferiores. Klaus jamás habría imaginado que se trataba del mismo vidrio que conocía. Era magnífico. Luego Daiichi sacó más artículos de vidrio y una gran cantidad de encendedores. Klaus notó que la carcasa del encendedor no era del mismo vidrio que la escultura. Aún así, habría gente dispuesta a vender solo la carcasa a precios altísimos. Daiichi respondió que también necesitaba capital,
así que pensaba ganar dinero vendiendo productos de vidrio y ofrecer un encendedor como obsequio. Primero regalaría un encendedor como herramienta cotidiana a quienes compraran piezas de vidrio costosas. Luego, cuando su uso se hubiera extendido entre la nobleza y los ricos, pondría los encendedores a la venta. No era un plan brillante, pero no había muchas alternativas, así que Klaus decidió apoyarlo. Daiichi preguntó si podía asumir que trabajarían juntos. Se dieron la mano, y ese fue el primer gran paso de Dai. Después de la reunión, Karina se disculpó por lo ocurrido antes. Alicia dijo que no era culpa de ella. Explicó que tanto el presidente como ella se habían sorprendido tanto que terminaron gritando. Daichi dijo que él había sido quien lo sobresaltó, y que Karina solo estaba cumpliendo su deber, así que él debía disculparse. Parecían un poco desanimadas, así que Daichi le entregó a Nike a Alicia, y como era de esperarse, ella se animó de inmediato. Cuando le preguntó a Nike si también le gustaba ver feliz a Alicia, la gata maulló. Alicia sonrió y preguntó qué le parecía. Daichi asintió y añadió que su expresión tímida también era adorable. Luego comentó que había notado que varias personas lo miraban de forma extraña. Karina explicó que corría el rumor de que le había regalado un encendedor a Colette, así que ahora todos querían uno. También estaban especulando sobre quién era realmente. Algunos decían que era el heredero de un rico comerciante extranjero que viajaba para aprender el oficio, uno de los rumores más moderados. Otros afirmaban que era un noble extranjero ocultando su identidad por amor. Y también había quienes decían que era el hijo ilegítimo de una familia real, perseguido y refugiado allí. Para Daiichi, tenían una imaginación bastante activa. De repente, varias personas comenzaron a gritar, diciendo que no podían perder de vista al monstruo. Había aparecido un grupo de simios rey. Karina les ordenó a ambos que no se apartaran de su lado. El capitán Jeffrey ordenó a todos formar una gran formación de intercepción contra bestias. Daiichi observó la situación y preguntó qué eran los simios rey. Karina explicó que eran un tipo de monstruo simiesco de gran tamaño. No eran lo bastante inteligentes como para cazar en grupo, pero eran rápidos y golpeaban con una fuerza brutal. Él le preguntó si no iba a unirse a la línea defensiva, pero ella respondió que su deber actual era protegerlo a él y a Alicia. Daiichi le dijo que no se preocupara por él, que se sentiría más tranquilo si se concentraba en proteger a la señorita Alicia. Karina le respondió que no podía abandonar su objetivo así como así y que la dejara hacer su trabajo. Luego añadió que Alicia también podía usar magia no elemental. Le recordó que no olvidara el refuerzo físico y el equipo encantado. Daiichi pensó que, si ambos usaban el mismo sistema, lo único que quedaba por mejorar era el equipamiento. Se preguntó si él también sería capaz de hacerlo. Los simios atacaron rápido, y eran muchos. No podían esquivar en pleno salto. Por muy listos que fueran, al final seguían siendo monos. Daiichi pensó que todo acabaría solo con los arqueros disparando, pero las flechas no les hacían nada. Entonces pasaron a los ataques mágicos. Todos usaron su magia para impedir que los simios avanzaran. Daiichi preguntó si estaban bien. Karina respondió que sí y comentó que podían resistir ataques de ese nivel sin problemas. Pero una docena más salía del bosque al sur. Aún tenían la ventaja, así que el capitán ordenó contraatacar y empujarlos hacia atrás. Parecían bastante confiables, pero aún así Daiichi pensó en ayudarlos. No quería exhibir sus habilidades. Le dijo a Nike que permaneciera oculta y que esta vez no usara su magia. Mientras tanto, se preguntaba qué tipo de arma sería la más adecuada, y Alicia lo miraba confundida. Karina comentó que los simios rey no solían estar tan alterados. Le pidió a Alicia que verificara si aún quedaban simios escondidos en el bosque del sur. De pronto, Daiichi notó algo y le dijo a Karina que venían desde las praderas del este. Estaban demasiado cerca y eran demasiado rápidos. Daiichi necesitaba un arma para protegerse. Karina empezó a eliminarlos, pero eran demasiados y demasiado fuertes para enfrentarlos sola. No pudo detenerlos a todos, y algunos se lanzaron hacia Alicia. Daiichi se dio cuenta y atacó usando su propio cuerpo. Incluso embistió con la cabeza por la adrenalina del momento. Hasta Karina se quedó sorprendida. Daiichi preguntó a Alicia si estaba bien después de salvarla. Ella respondió que sí, y decidieron que debían retirarse. Pero los simios no se detuvieron. Daiichi y Karina continuaron luchando juntos. Incluso el simio que estaba detrás de Alicia parecía desconcertado. Justo antes de que la alcanzara, Daiichi se interpuso y comenzó a empujar al simio. No pensaba caer tan fácilmente. Entonces se dio cuenta de que no le dolía en absoluto. Concluyó que aquello era magia no elemental. En sus ojos, los movimientos del enemigo comenzaron a volverse más lentos.
Sintió que ya le estaba tomando el truco, así que sacó su cuchillo. Lo clavó justo detrás del cuello del simio y lo derrotó. Fue como apuñalar un pastel con un tenedor. Ese refuerzo físico era increíble. Tras acabar con él, decidió apoyar a Karina. Usó equipo encantado y volvió a apuñalar a otro simio, pero la herida fue demasiado superficial. Con una hoja de ese tamaño debería haber alcanzado el corazón. El simio giró la cabeza y lo miró como si estuviera a punto de matarlo. Pero antes de que pudiera hacerlo, Karina lo derrotó con su espada. Fue tan impresionante que Daiichi perdió el equilibrio y cayó al suelo. Preocupadas, corrieron hacia él, pero él preguntó si ellas estaban bien. Karina le dijo que deberían estar preguntándole eso a él. Alicia lo regañó. Daiichi se levantó y preguntó cómo iba la línea defensiva. Karina respondió que los enemigos estaban disminuyendo y que, si seguían así, lograrían expulsarlos. Daiichi volvió a preguntar si no deberían ayudarlos, pero Karina repitió que su deber era mantenerlos a salvo. Ella explicó que el intento de flanquear la línea defensiva había fracasado y que la moral de los simios no duraría mucho más. Daiichi no estaba seguro de que fueran tan inteligentes, pero al ver a los que huían, comprendió que sí lo eran. Daiichi concluyó que Karina se veía mucho más linda sin sangre salpicándole el rostro. Sacó una toalla para limpiarse las manos ensangrentadas. Alicia le pidió que se la diera y la humedeció. Luego empezó a limpiarle la cara. Daiichi dijo que podía hacerlo él mismo, pero Alicia insistió en que al menos le permitiera hacer eso después de que la hubiera salvado. Daiichi comentó que ella podía usar magia espiritual de agua. Su reacción lo hizo pensar que había dicho algo inapropiado, pero en realidad solo estaba sorprendida de que él lo entendiera tan bien. Daiichi no comprendía por qué le sorprendía. Ella explicó que existían la magia elemental y la magia espiritual. Ambas tenían 4 elementos: agua, fuego, viento y tierra. Mientras que los usuarios de magia elemental utilizan su propio poder mágico para lanzar hechizos, los usuarios de magia espiritual solo usan su poder como llave de activación y dependen de la naturaleza para ejecutarlos. A diferencia de los magos elementales, que dependen totalmente de su propia energía mágica, la magia espiritual era más poderosa y podía usarse con mayor frecuencia. Así que había 4 elementos fundamentales, y la magia espiritual era básicamente superior a la elemental. Alicia le preguntó cómo sabía que ella estaba usando magia espiritual. Daiichi entró en pánico y dijo que solo estaba siendo educado. Comentó que, de donde él venía, la magia espiritual estaba mejor considerada que la elemental, y que al conocer a alguien por primera vez era de mala educación asumir que tenía la magia de rango inferior. Por eso era más correcto tratarla como usuaria de magia espiritual. Sin embargo, no parecían creerle del todo. Karina afirmó que solo unas 20 personas en ese país podían usar magia espiritual, y que en todo el continente nunca superaban el centenar. Daiichi dijo que en su tierra también eran pocos, aunque no creía que fueran tan escasos. Alicia comentó que quizá le habría convenido aprender algo de cultura general sobre el país antes de hacerse comerciante allí. Daiichi le pidió que le enseñara durante el viaje, y ella aceptó de inmediato. Como agradecimiento, prometió que cuando triunfara como comerciante, colocaría en su tienda una estatua de ambas. Parecía que la batalla había terminado. Daiichi preguntó si debían ir a reunirse con los demás, y Karina sugirió que podían ayudar a atender a los heridos. Él preguntó por qué los simios rey los habían perseguido. Karina dijo que tenía una idea aproximada, pero tendrían que preguntárselo a aquellos hombres de allá. Daiichi seguía pensando en la magia espiritual. Cuando Nike usaba espíritu, él simplemente lo llamaba magia elemental. Además, aparte de su habilidad de comercio, si también se descubría su habilidad de evaluación, sería un gran problema. Probablemente era la habilidad con la que debía ser más cauteloso. Tener tantas habilidades era más complicado de lo que imaginaba. Sobrevivir no era nada fácil, ni siquiera con poderes tramposos. Esa noche, Alicia no dejaba de pensar en el momento en que Daiichi la salvó. Él estaba sonriendo, pero era la primera vez que veía a alguien patear a un simio rey de esa manera, y encima sin usar un arma. Tampoco entendía por qué se había puesto en peligro colocándose justo entre el simio y ella. ¿Y por qué estaba sonriendo? Un equipo mágico capaz de resistir un golpe de un simio rey sin siquiera un rasguño era algo imposible. Parecía sacado de esos cuentos de hadas que su abuela le contaba una y otra vez cuando era niña. Intentó no idealizar a Daiichi, pero si fuera algún tipo de caballero con armadura brillante, entonces no le tendría miedo. Su actitud hacia ella no cambió en absoluto, ni siquiera cuando descubrió que podía usar magia espiritual. Al día siguiente, Karina se quedó absolutamente impactada al descubrir que Daiichi no sabía montar a caballo. Él la corrigió diciendo que no había dicho que no supiera montar, sino que simplemente nunca había montado uno antes.
Tuvieron que sentarlo delante de ellas. Se sentía muy incómodo, aunque aquel era uno de los carruajes de mayor calidad disponibles. Miró a los que iban montando a caballo y notó que lo estaban observando fijamente. Preguntó si no sabían que era un invitado de honor. Karina respondió que eso se había anunciado la noche anterior. Luego le preguntó si nadie se le había acercado por curiosidad durante el desayuno, y él dijo que sí. Les habían ordenado guardar silencio sobre el encendedor, pero esa no era la única razón. Él preguntó si había metido la pata en algo más. Karina respondió que era por su tienda de campaña. Karen lo reprendió por su reacción y le dijo que una luz extraña también se filtraba desde su tienda. Él aseguró que eso era completamente normal de donde venía. Karina le pidió que le hiciera un favor y que la consultara antes de ir mostrando sus productos a todo el mundo. Él prometió hacerlo. Entonces Alicia le pidió que les enseñara qué tipo de herramienta era aquella. Llevaba preguntándose desde la noche anterior. Daichi respondió que podría haber pasado por su tienda si quería verla. Ella entró en pánico, porque visitar la tienda de un hombre por la noche sería totalmente inapropiado. Daichi sintió que estaba dentro de una comedia romántica. Daichi se disculpó diciendo que eso no era algo que debiera decirle a una joven señorita. Karina le advirtió que también era descortés decirle eso a una mujer, porque Alicia tenía 20 años. Daichi se quedó en shock. Karina tenía 19, lo que significaba que ambas eran mayores que él. Entonces Daichi confesó que en realidad tenía 22. Karina pensó que estaba bromeando y Alicia ni siquiera le creyó. Daichi insistió en que no mentía y se sintió fatal de que lo consideraran un adolescente. Dijo que él también se había equivocado con la edad de Alicia, así que estaban a mano. Daichi vio a los hombres que llevaban detenidos, y Karina le dijo que no sintiera compasión por ellos. Supuestamente formaban parte de un grupo de 35 que se internó en el bosque para capturar crías de simio rey. Fue una operación a gran escala, pero solo 5 lograron escapar con vida. Daichi preguntó qué hacían con las crías. Alicia explicó que las domesticaban y las utilizaban como mano de obra para el ejército y, por supuesto, les colocaban collares de esclavitud. Las crías menores de 2 meses se vendían por 20 monedas de oro, y las de menos de 6 meses por 10 en el mercado. Daichi preguntó si habían cometido algún delito. Karina respondió que sí habían provocado que una manada de simios rey regresara, así que al menos eran responsables indirectos de la batalla de la noche anterior. Se consideraba más bien conducta perturbadora. Él preguntó qué ocurriría si no pagaban, y Karina respondió que serían condenados a servidumbre por deudas. Cuando Daichi comentó que ser aventurero no parecía rentable, Karina le recordó que ella era aventurera. Dijo que, si eras cuidadoso, no era un mal trabajo en absoluto. Esta vez simplemente tuvieron mala suerte con las 2 manadas. Pasara lo que pasara, no investigaron lo suficiente. Ni siquiera buscaron sobrevivientes para evitar más muertes. Era un mundo duro y despiadado. Siguiendo adelante, continuaron enseñándole a Daichi el sentido común de ese mundo. Acercarse a una mujer mientras usaba refuerzo físico se consideraba grosero. La cultura y la civilización de ese país eran muy distintas a las suyas. Alicia le dio unas palmadas en la cabeza y dijo que lo estaba haciendo muy bien. Daichi quiso hacer una pausa y sacó un montón de bocadillos de su bolsa. Dijo que era comida de su tierra natal. Quería saber qué opinaban. Karina preguntó si esa era la bolsa mágica que el líder del gremio le había dado para disfrazar su caja de objetos. Él respondió que en realidad venía de su caja de objetos, por eso estaba tan fresco. Antes de empezar a comer, divisaron la aldea Takura. Parecía que no tendrían tiempo para un almuerzo temprano. Ahora entendía que esa botella de agua y ese envoltorio transparente del sándwich no debían ser vistos por cualquiera, así que los guardó de nuevo. Karen suspiró aliviada. Daichi se dio cuenta de que de todos modos tendrían una hora libre, así que sugirió que los 3 pasearan por las afueras del pueblo. A Alicia le pareció una idea espléndida. Karina propuso primero comer dentro del carruaje y luego recorrer el interior del pueblo, aunque ella iría antes a explorar la zona. Era una aldea grande, y pensó que sería más interesante para él ver una cultura distinta en lugar de solo la fauna y la flora. Además, había una tienda que vendía zapatos y ropa. Daichi notó que llamaría demasiado la atención vestido así que aceptó la idea de Karina. Ella les agradeció, porque cuando las personas que debía proteger eran tan directas y razonables, le encantaba. Daichi quedó tan impresionado por su belleza y su aura que su voz tembló al preguntarle cuánto tiempo estaría fuera. Ella respondió que entre 15 y 20 minutos. Él dijo que entonces esperaría pacientemente en el carruaje con Alicia. Después de que Karina se marchó, Nike empezó a jugar con Alicia. Ella movía las manos para intentar atraparla, pero Nike era una gata muy lista.
Le atrapó el dedo de inmediato. Alicia decidió aumentar un poco la velocidad, y Nike se volvió loca con el juego. No solo Nike, sino que incluso el hecho de que Alicia se reforzara físicamente la dejó asombrada. Alicia se dio cuenta de que Nike también podía usar refuerzo físico. Daichi le pidió que mantuviera eso solo entre ellos dos. Alicia pareció sorprendida, pero aceptó mientras se sonrojaba, prometiendo guardar el secreto. Hubo un momento extraño y casi romántico, hasta que apareció Karina. Karina les informó a los dos que iban a quedarse 2 días completos en esa aldea. Daichi preguntó si había pasado algo, y ella respondió que habían sufrido más daños de los que pensaban tras el enfrentamiento de anoche con el rey. Por eso habían decidido descansar en esa aldea todo lo posible. Daichi preguntó si iban a mover los carruajes. Ella dijo que estaban esperando hasta que resolvieran el tema del alojamiento. Tenían algo de tiempo libre, lo que significaba que podían almorzar. Karina parecía bastante emocionada por comer. Entonces Daichi le preguntó si tenía antojo de ese sándwich y ella dijo que sí sin dudarlo. A ambos les llamaban la atención esas comidas tan inusuales. Daichi le dijo que simplemente le diera un mordisco como si fuera pan. Karina dio el primer bocado y se quedó completamente sorprendida. Alicia también lo encontró delicioso. Daichi les dijo que comieran todo lo que quisieran. Incluso tenía frutas y algunos dulces. Nike empezó a maullar, así que él también le dio un poco para ella. Karina quedó totalmente conmovida por el sándwich dulce. Daichi explicó que se llamaba crema batida y que era especialmente popular entre las chicas. Ella lo entendió al instante porque estaba increíblemente delicioso. Él le preguntó si quería un poco más. Ella sí quería, pero dudaba si estaría bien aceptar. Él dijo que ella lo había ayudado muchísimo, así que había muchos otros platillos con crema batida que podría probar cuando tuviera la oportunidad. La actitud de Karina cambió por completo, como si hubiera necesitado esos dulces toda su vida. Daichi estaba realmente feliz de verlas disfrutar la comida. Karina preguntó si no eran demasiado caros. Él respondió preguntando si acaso parecía el tipo de persona que se preocupa por el precio. En la siguiente escena, Karina le informó a Klaus que Daichi había lanzado una patada voladora contra un simio rey. Se enfrentó a 5 simios rey que les tendieron una emboscada. Klaus dijo que quizá su atención se había desviado y podía estar equivocada, pero ella afirmó que jamás apartaría su enfoque de su cliente durante una batalla. Él sabía que ella tenía razón. Sabía que podía usar magia de viento para percibir movimientos fuera de su campo de visión. Karina terminó de dar los detalles sobre la batalla de la noche anterior. Habló de un nivel de fortalecimiento físico del que ni siquiera ella era consciente, y de un equipo encantado capaz de resistir la mordida de un simio rey. Karina dijo que él estaba usando un cuchillo, por eso no pudo rematarlos. Pero si hubiera tenido una espada larga, habría derrotado fácilmente a esos 4. Si eso era cierto, al menos no podía nombrar a nadie en este continente que pudiera igualarlo en magia no elemental. Klaus preguntó cómo lo veía ella. Karina afirmó que, a pesar de su habilidad con la magia no elemental, no percibía experiencia real en combate. Era un novato en esgrima y artes marciales, por decirlo suavemente, así que su única especialidad clara era la magia no elemental. No estaba completamente segura. Klaus dijo que también era un comerciante totalmente amateur. Aunque seguramente había estado cerca de comerciantes expertos, poseía conocimientos casi al nivel de experiencia práctica. Karina se preguntó si podría ser noble de otro continente. Eso podría ser posible. Klaus dijo que, a menos que asumieran que era el hijo protegido de algún noble, su falta de cautela no tenía sentido. Karina preguntó cómo debían proceder con Daichi. Ella también quería mantener en secreto el hecho de que él era un visitante de otro continente. Así que Klaus le dijo que se asegurara de que eso permaneciera estrictamente confidencial. Él seguía siendo una persona importante para la compañía. Lord Asakur no solo salvó a Alicia y sus vidas, sino que también hizo un gran servicio para la compañía. Le pidió que permaneciera como su guardia y que, hasta que llegaran a la ciudad de Karam, le proporcionara el conocimiento suficiente para evitar que alguien sospechara de su origen o intentara aprovecharse de él. Su fuerza parecía sacada directamente de un cuento de hadas. Después de eso, Karina regresó donde estaban Alicia y Daichi. Daichi se probó ropa nueva y pidió su opinión. No parecían muy convencidas. Alicia dijo que como estaban tan acostumbradas a verlo con su ropa extranjera, ni ella ni Karina podían darle una opinión realmente útil. Que le quedara bien o no, en ese punto, era lo de menos. Él sugirió algo discreto pero elegante. Karina le dijo que si era elegante no parecería un viajero, y destacaría demasiado. Daichi empezó a extrañar a la Karina alegre de la hora del almuerzo.
Le dieron diferentes prendas y le dijeron a la señora que se llevaría esas. La mujer le pidió que no la alabara tanto porque ya era una anciana. Daichi siguió coqueteando en broma y dijo que ella debía ser solo 4 o 5 años mayor que él. La mujer respondió que tenía una hija de la edad de él. Él dijo que apostaba a que, si las viera juntas, las confundiría con hermanas. Después de esa charla dulce, Daichi preguntó si podía pagar con algo diferente en lugar de monedas y sacó una moneda de plata. Karina entró en pánico e inmediatamente intentó distraer a la mujer, diciendo que él pagaría correctamente. Luego lo tomó del brazo y lo sacó de la tienda. Ella dijo que lo había hecho a propósito, pero Daichi pensaba que normalmente se pagaba con plata. Ella aclaró que no se refería a eso. Él quería ir a la siguiente tienda. Pero Karina lo detuvo y le dijo que primero irían a ver al líder del gremio. En la siguiente escena, Klaus le preguntó a Daichi qué estaba intentando hacer. Él respondió que estaba tratando de pagar la ropa. Klaus le mostró el lingote de plata y le preguntó si había intentado hacerlo con eso. Daichi dijo que no había visto las monedas de plata que se usaban por aquí, pero que en su lugar de origen no era tan extraño pagar con lingotes de plata. Klaus se mostró sorprendido de que no hubiera visto ni una sola moneda de plata desde que puso un pie en el continente. Daichi explicó que, si necesitaba agua o comida, la sacaba de su caja de objetos, así que no había tenido necesidad de usar dinero hasta ahora. Klaus dijo que lo entendía y supuso que debió haber previsto que Lord Asakura no tendría efectivo encima. Daichi admitió que él también debería haberlo pensado. Luego preguntó si le gustaría comprarle algo, ya que necesitaba algo de efectivo. Klaus parecía algo preocupado. Quería mantener una buena relación con él incluso después de llegar a la ciudad de Kuram, así que decidió seguirle la corriente. Ojalá hubiera asumido que su sentido común, considerando de dónde venía, era completamente absurdo en este país, y deseaba que no expusiera imprudentemente sus productos ante todo el mundo, sin importar cuán insignificantes fueran en su tierra natal. Daichi le preguntó a Karina si todavía estaba enojada. Ella respondió que no estaba enojada desde el principio, aunque era bastante obvio que sí lo estaba. Daichi les dijo que había reflexionado sobre sus acciones, pero Karina lo ignoró en cuanto vio a Nike. Le dijo a Nike que no estaba enfadada con ella y que todo era culpa de su amo. Entonces Daichi les dio algunos caramelos como disculpa. Karina claramente se emocionó al verlos, pero fingió indiferencia. Daichi explicó que, en su país, si causabas problemas a tu amada o a una chica cercana, era costumbre regalarle chocolates como disculpa. No era verdad, pero ellas no lo sabían. Si todo pudiera resolverse con chocolate, nadie tendría problemas en el mundo. Alicia se sorprendió, y Karina dijo que no le quedaba otra opción. Como era de esperar, les encantó todo. Daichi les dio un poco más. En el fondo, le preocupaba que fueran tan fáciles de convencer. Dijo que realmente sentía lo ocurrido. Karina le pidió que, a partir de ahora, fuera más consciente de sus actos. Él prometió hacerlo. Daichi notó entonces que había muchos aventureros en el lugar. Dado el tamaño de la aldea, Alicia coincidió con él. Karina también estuvo de acuerdo y añadió que además no parecían muy educados. Daichi pensó que quizá era imaginación suya, pero llevaba rato sintiendo miradas hostiles. Alicia se preocupó porque Daichi no estaba bien armado en ese momento. Además, el rumor de que era invitado de la compañía Bell Ram seguramente ya se había difundido. Un extranjero adinerado que parecía débil y desprevenido era un blanco fácil para cualquiera con malas intenciones. Daichi preguntó si deberían preguntar sobre la situación en la tienda de armas. Karina respondió que no querían causar problemas en la aldea, así que le pidió que fuera prudente y no se metiera donde no debía. Daichi le dijo que confiara en él. Puede que no lo pareciera, pero en el fondo era un pacifista. Ella solo esperaba que no hubiera desarrollado una extraña confianza tras la batalla contra los simios rey. Daichi se preguntó entonces quién sería más fuerte, esos aventureros o un simio rey. Ellas se quedaron impactadas, así que él aclaró que solo preguntaba como referencia. Alicia no estaba segura, pero dijo que, si era 1 contra 1, probablemente el simio rey sería más fuerte. Sin embargo, los aventureros podían trabajar en equipo, poner trampas y planear estrategias. Daichi decidió evitar cualquier conflicto con esos aventureros. Quería conseguir equipo de inmediato. Pensaron que debían empezar por su apariencia. Fueron a la tienda de armas y probó varias armas. Primero se puso una armadura y preguntó si algo así estaría bien. Karina pensó que quizá era un poco demasiado ligera. También eligió una para Nike, y Alicia pareció impresionada por su consideración. Karina notó que era equipo encantado, así que lo aprobó. Compraron la armadura y luego pasaron al escudo. Eligió uno grande,
pero no combinaba bien con la armadura. Era como ir por ahí anunciando que podía usar fortalecimiento físico. Aunque, si lo guardaba en su caja de objetos, no llamaría tanto la atención, así que decidió comprarlo. Luego vino el arma. Como amante de los RPG de fantasía, quería una espada larga. Karina preguntó si sabía usar una espada larga. Él respondió que necesitaba verse intimidante y que seguro podría arreglárselas con solo blandirla. Karina le dijo que no funcionaba así. Alicia estaba convencida de que Daichi se las arreglaría de alguna manera. Karina dijo que solo podría hacerlo gracias a su absurdo fortalecimiento físico y su equipo encantado. Quedaba claro que los usuarios de magia siempre tenían ventaja. Los usuarios de magia podían arar un campo muchas veces más rápido que una persona común, incluso con fortalecimiento físico, o encender fuego fácilmente como hizo Karina ayer. Sin magia, uno estaba obligado a usar pedernal. Además, los poderosos magos habían impulsado mucho el desarrollo de herramientas mágicas. Pero el desarrollo de herramientas para quienes no usaban magia parecía haber sido ignorado. Como resultado, la brecha solo seguiría creciendo. Era una espiral descendente perfecta. Podría mejorarla aunque fuera un poco vendiendo cristalería a la realeza, la nobleza y los ricos. Quería ofrecer productos que ayudaran a los no usuarios de magia a bajo costo. Karina notó que se había quedado pensativo y le preguntó qué ocurría. Él dijo que solo recordó algo de su tierra natal. Después de conseguir las armas, fueron a comer algo. Tras avistar goblins cerca de la aldea Takura, el pueblo solicitó al gremio de aventureros que se encargara. 3 grupos aceptaron formalmente el encargo y fueron enviados, sumando 13 personas. Sin embargo, 7 grupos más que no aceptaron oficialmente también aparecieron, elevando el total a casi 40. Nunca se confirmó el número exacto de goblins, pero aún así era demasiada gente. Además, los aventureros no oficiales eran bastante maleducados. Los goblins que se reunían por su cuenta solo buscaban sobras, pero si la horda crecía, podrían aparecer élites. Daichi preguntó si los élite eran fuertes, y Karina explicó que sería un caos si hubiera magos goblin usando magia elemental o generales goblin con fortalecimiento físico no elemental o equipo encantado. Si ese era el caso, incluso con tanta gente, dudaba que pudieran manejarlo. Por lo que vio en su movimiento y equipo, esos aventureros eran rango E o como mucho D. El rango de aventurero comienza en aprendiz, rango H. En la cima está el rango S. En rango AA, tras ser reconocido por un noble de alto rango al menos con título de conde, se te trata como equivalente a un caballero. El rango S se otorga a quienes logran hazañas dignas de recibir un título del rey, pero tanto S como AA son rangos de prestigio. Aparte de esos, solo hay 6 rangos básicos de A a G. Claro que la fuerza de combate no se traduce directamente en rango. Este se basa principalmente en logros. Aún así, los de rango D o superior ya habían enfrentado batallas difíciles. Daichi preguntó cuál era el rango de Karina, y ella respondió que era rango C. Él concluyó que eso significaba que era bastante confiable. Ella dijo que tenía buena experiencia. En cuanto a fuerza de combate, Daichi se consideraba fuerte, aunque todavía no había usado el arma que había pedido. Volviendo al tema de los aventureros, dado que no se conocía la escala de la horda goblin, no se podía decir que fueran demasiados. Karina lo confirmó. Él preguntó si estaba pasando algo por alto, porque quería saber si ignoraba algún detalle. Alicia también quería saberlo. Si Daichi conocía toda la historia, estaba segura de que no haría nada imprudente. Cuando terminó de hablar, Nike maulló, y Alicia dijo que también estaba de acuerdo con ella. Emocionada, se acercó al rostro de Dai esperando confirmación. Daichi decidió entregarle a Nike para distraerla. Karina contó que hace 2 meses una aldea a 4 días de allí fue completamente arrasada por bandidos. Que una aldea entera desapareciera no era precisamente algo tranquilo. Los goblins también aparecían con frecuencia por esa zona. La aldea solicitó ayuda al gremio, pero cuando los aventureros llegaron, ya había sido destruida. Se envió un gran número de aventureros, pero todos regresaron sin eliminar a los goblins. Si se eliminaban goblins cerca de una aldea, el señor regional pagaba la mitad de la recompensa. Pero si el jefe de la aldea desaparecía y no se completaba la misión, se clasificaba como fracaso. Cuando una solicitud de un señor feudal se consideraba fracaso, no solo los aventureros pagaban una penalización, sino que su reputación también se veía afectada. Si fuera Karina, ampliaría el área de búsqueda y eliminaría al menos una cantidad considerable de goblins. Daichi preguntó si aventureros y bandidos podrían estar conspirando. Karina dijo que era posible.
Eso significaba que esta aldea probablemente sería la siguiente, así que también podrían enfrentarse a bandidos. Daichi pensó en mostrar el arma que tenía en su caja de objetos si eso ocurría. Les pidió que lo siguieran un momento, diciendo que quería probar algo. Ellas parecían confundidas, así que explicó que quería probar un arma de su tierra natal y conocer la opinión de Karina sobre su poder y facilidad de uso. Pero necesitaban ir a un lugar donde nadie pudiera verlos. Ella pensó que eso era un poco imprudente. Daichi mencionó que ambos habían derrotado 5 simios rey. Preguntó si un general goblin con fortalecimiento físico era más fuerte que un simio rey. Karina respondió que sí, era más fuerte. Alicia sugirió ir a los pastizales. No había muchos obstáculos, así que si algo ocurría, podrían usar fortalecimiento físico y escapar fácilmente. Al parecer, Alicia también podía usar fortalecimiento físico. Un poco. Karina decidió que el borde del bosque estaría bien, pero sin perder completamente de vista el convoy. Mientras pudieran ver a los guardias, lo permitiría. Daichi comenzó a caminar, pero chocó con alguien. El hombre empezó a increparlo. Estaba demasiado cerca de su rostro, pero después de enfrentarse a los simios rey con Karina, Daichi no tenía miedo. Le dijo que él había sido quien lo había chocado. El grupo del hombre empezó a rodearlos mientras seguía gritando. Daichi notó que la gente los observaba. Creían que se había quedado sin palabras. Notaron que tenía una belleza en cada brazo y querían que compartiera. Karina les advirtió que si se acercaban más, como guardaespaldas no lo toleraría. Daichi se giró hacia Karina y preguntó cuál era más fuerte, esos 5 hombres o un simio rey. Karina y Alicia se quedaron atónitas, porque no podía estar comparándolos en serio. Ellos ignoraron la advertencia de Karina y preguntaron qué pensaba hacer contra ellos. Dijeron que si iban a hacer algo, mejor llevarlo a un lugar más privado y prometieron cuidarlo bien. La escena parecía sacada de un manga, pero era bastante irritante que hablaran así frente a las chicas. Decidió probar el arma de su tierra natal con esos tipos. Preguntó a Karina si habría problema en darles la vuelta a las cosas, y ella respondió que sería mejor no matarlos, pero que no había problema en dejarlos bastante malheridos. Después de todo, ellos habían empezado. Escucharon su conversación y se enfurecieron. Karina le dijo a Daichi que, si por alguna razón los mataba, tendría que pagar una multa enorme al señor feudal. Que el asesinato pudiera resolverse con dinero era aterrador. Intentaría no matarlos, pero sí darles una buena lección. Eso también serviría para asustar a los demás. Eran aventureros, así que estaban preparados. Cuando desenvainaron sus espadas, Karina les recordó que ya les había advertido. Daichi volvió a preguntar si no habría problema si los hería gravemente, y ella se lo confirmó. Ahora Daichi ya había tomado su decisión. Les dijo que no pensaban quitarles la vida, pero que se prepararan para una verdadera paliza. Sin embargo, no parecían estar asustados en lo más mínimo. Daichi dijo que él se encargaría de esos 2 y le pidió a Alicia que se colocara detrás de él. Tenía una idea gracias a esa habilidad tramposa que había obtenido. Podía pedir cualquier cosa del mundo moderno mediante intercambio. También podía almacenar libremente cualquier objeto, excepto seres vivos, en una dimensión de bolsillo. Además, al fortalecer su cuerpo aumentaba enormemente sus capacidades físicas y el rendimiento de su equipo. Así que, combinando esas habilidades, usó el arma sin siquiera sostenerla en la mano y le disparó al hombre en la pierna. El hombre quedó en shock cuando su pie salió despedido. Daichi se movió hacia el otro, y Karina no dejó de observarlo ni un segundo. Ella cortó los tendones de todos sus brazos dominantes. Karina les dijo que, si habían aprendido la lección, no volverían a acercarse a sus clientes. Estaban tan aterrados que le suplicaron que los perdonara. Karina les dijo que también se lo transmitieran a sus amigos. Los aldeanos parecían bastante impactados de que Daichi y Karina hubieran ganado. Nike parecía haberse despertado por fin. Estaba durmiendo tan tranquila, pero hicieron demasiado ruido. Alicia se sintió mal por haberla despertado, así que les dijo a los aventureros que se disculparan con Nike. Todos parecían confundidos, pero ella les ordenó que se disculparan con la gatita. Karina también parecía algo desconcertada. Pero cuando Alicia le preguntó si no sentía pena por Nike, ella se giró hacia los aventureros y también les ordenó que se disculparan. Obedecieron de inmediato y le pidieron perdón a Nike, incluso rogando por su indulgencia. Nike parecía satisfecha, así que Alicia les dijo que agradecieran la bondad de Nike. El encanto de esa gata era aterrador. Después de que los aventureros se marcharon, continuaron su camino, y Karina le preguntó cómo había hecho para volarles el pie. Eso había sido demasiado. Daichi respondió que ella también les había cortado los tendones.
Karina explicó que los tendones cortados podían curarse fácilmente con magia básica de agua. Pero regenerar un pie completo solo podía lograrse con magia de agua de alto nivel. En la capital real costaría una fortuna recibir ese tratamiento. Daichi dedujo que si la curación se hacía con magia de agua, Nike probablemente podría encargarse de algunas heridas. Dijo que tardarían bastante en recuperarse, justo como había planeado. Karina le advirtió que, en vez de enfrentarlos de frente, ahora podrían intentar emboscarlos. Y le preguntó si creía que encontrarían una posada que aceptara huéspedes cuando parecían estar a punto de ser emboscados. Daichi se sorprendió al pensar que tendrían que dormir en tiendas de campaña y le pidió disculpas por sus acciones. Karina lo perdonó y volvió a preguntarle qué había hecho exactamente para volarles el pie. Daichi fingió no entender, pero ella le dijo que dejara de hacerse el tonto, que claramente había hecho explotar el pie del hombre. Daichi afirmó que era una habilidad que solo él podía usar, una habilidad única. Preguntó si no había personas con habilidades únicas por aquí. Alicia respondió que sí, pero eran muy pocas. Él dijo que en su tierra también era igual. Karina comentó que en todo este continente solo había una persona con una habilidad única, así que no era algo tan común. Daichi les contó que fue expulsado de su país debido a su habilidad única. Como era el único en su nación con una habilidad así, su propia familia terminó intentando quitarle la vida. Dijo que prefería no hablar mucho del tema y preguntó si estaba bien. Ellas se sintieron mal por haber preguntado, y eso hizo que Daichi se sintiera aún peor, porque todo lo que estaba diciendo era mentira. Así que dijo que compartiría lo que pudiera, ya que todavía tenían curiosidad. Ellas respondieron que estaba bien y que no tenía que forzarse. Les pidió que lo mantuvieran en secreto entre los tres y les mostró su habilidad única. Había una bala en su mano. Dijo que creaba esos trozos de plomo y hierro y los disparaba a gran velocidad usando el poder del fuego. Karina quedó impactada al saber que le había arrancado la pierna a ese hombre solo con ese trozo de plomo. Él explicó que la bala era impulsada por una explosión, lanzándola a velocidades altísimas para desatar una fuerza destructiva como la que habían visto antes. Cuanto más grande la bala, mayor el daño. Karina ni siquiera quería imaginar lo que pasaría con una más grande. Mencionó que quería hacer un experimento y preguntó si querían verlo. Después de mostrarle su habilidad, quería saber qué tan útil pensaban que sería en combate. Karina no estaba segura de que realmente la necesitaran. Él insistió en que era un experimento y quería probar algunas cosas más. Propuso tomar un descanso para merendar después de los experimentos. Había conseguido snacks dulces y salados y le preguntó a Karina cuáles prefería. Ella dijo que los dulces. Él respondió que entonces estaba decidido y que hablarían de sus opiniones mientras comían. Karina aceptó de inmediato. Su debilidad eran definitivamente los dulces. Avanzaron lo más que pudieron, pero el espacio no estaba realmente despejado. No sabían qué tipo de monstruos acechaban en lo profundo del bosque, así que no podían seguir más adelante. Daichi le pidió a Alicia que sostuviera a Nike mientras hacía sus experimentos. Nike sabía que Alicia estaba obsesionada con ella, y él se alegraba de que lo estuviera aprovechando. Sentía que había un buen entendimiento entre él y Nike. Mientras jugaban, Alicia le dijo a Nike que se detuviera porque estaba intentando meterse dentro de su ropa. Karina le dijo a Daichi que se diera prisa. Él entró en pánico, pensando que ella había percibido sus pensamientos pervertidos, y dijo que comenzaría con el que usó para castigar a los bandidos. Era la Desert Eagle, la pistola que le arrancó el pie a ese hombre, capaz de disparar la bala más poderosa disponible en ese momento. Abriendo la dimensión de bolsillo en la palma de su mano y apretando el gatillo con la mente, disparó al árbol frente a él. Karina y Alicia quedaron atónitas. Les pareció increíble. Alicia no veía magia tan poderosa con frecuencia. Karina preguntó si podía usarla repetidamente. Él se preguntó si era difícil lanzar magia ofensiva tantas veces y tan rápido. Karina explicó que esa no era la parte complicada. Los magos de rango C y D podían atacar múltiples objetivos al mismo tiempo. Incluso los de mayor rango podían lanzar hechizos repetidamente sin perder potencia. Pero la velocidad de esa bala, apenas podía seguirla con la vista. Existía un hechizo de poder similar en la magia de tierra, pero ni siquiera se acercaba a esa velocidad. Aún así, para un mago era como llevar una pistola todo el tiempo. Incluso un mago de bajo rango representaba una gran amenaza para personas comunes. Karina dijo que para alguien incapaz de usar magia, el simple hecho de que otro pudiera usar magia ofensiva ya era suficientemente intimidante, sin importar el rango. Entonces, entre una persona común con magia ofensiva y un aventurero sin magia, ¿quién sería más fuerte? Karina respondió que el usuario de magia ofensiva.
Él preguntó si a esos usuarios no se les llamaba magos. Alicia explicó que solo se llamaba magos a quienes estaban registrados en el gremio de magos con rango F o superior. Él preguntó si ese rango era diferente al de aventurero que mencionó Karina, y la respuesta era obvia. Daichi sugirió que le explicaran las diferencias entre los rangos de aventurero y mago. Mientras comían algunos snacks, Karina pensó que los experimentos habían terminado, pero apenas estaban llegando al plato principal. Les dijo que observaran con atención y esta vez usó el arma más grande. Necesitaba practicar su puntería, porque en ese punto las balas de agua de Nike eran más poderosas y precisas. Alicia comentó que existían magos de altísimo rango capaces de usar magia enfocada en poder así, pero no de esa manera. Así que la magia de agua de Nike era más poderosa que la de un mago de alto rango especializado en ofensiva. Él preguntó si solo un mago de alto rango podría lanzar un hechizo con suficiente poder para atravesar ese árbol tan grande. Karina dijo que no era imposible derribarlo usando magia explosiva de fuego o lanzando enormes rocas con magia de tierra, pero atravesarlo limpiamente sería bastante difícil. Alicia mencionó 3 usuarios de magia de tierra y uno de espíritu de tierra que podrían lograrlo, y uno más si ignoraban la precisión. Comparado con la magia que aparece en mangas isekai, la bala de agua de Nike no parecería tan impresionante, pero en este mundo estaba al nivel de la magia ofensiva de magos de altísimo rango. Karina, de hecho, se sintió aliviada. Dijo que pensó que él atravesaría el árbol esta vez. Daichi decidió que la magia espiritual de Nike sería su carta bajo la manga. Quiso tomar otro descanso para merendar. Mientras comían, Daichi quiso preguntarles algo. Dijo que estaba pensando en intentar abrir una tienda en esta aldea.